estamos, como siempre, recibiendo a una de nuestras profesionales tan queridas y genia que nos viene a acompañar, que es la doctora Silvia Guadalupe. Silvia, encantada, como siempre. Igualmente. Hoy hablar de un tema que yo, en realidad, nunca había escuchado hablar de trombofilia y el embarazo, ¿no? La unión de estas dos. ¿Qué es la trombofilia? La trombofilia es la predisposición a la formación de trombos o coágulos, que es la palabra que podemos manejar con la paciente y en común, en la embarazada. Entonces uno se pregunta cómo podemos hacer el diagnóstico. Entonces ahí es algo muy importante que todas las señoras tienen que saber, que puede ser genética. Genética quiere decir que nosotros ya tenemos la predisposición y el embarazo va a hacer que eso se manifieste. De ahí la consulta con el ginecólogo, que lo ideal sería preconcepcional, porque si tiene antecedentes en la familia, hermanas, la madre, que haya tenido alguien trombosis venosa, o sea, en las piernas, tromboembolismo pulmonar, que es trombosis en el pulmón, que haya perdido embarazos, que ya tenga un diagnóstico hecho, ya nosotros sabemos que esa señora la podemos estudiar antes del embarazo, siempre junto con el hematólogo, para poder ir previniendo las cosas que nos pueden pasar. Claro. ¿Cuál es el síntoma en un embarazo? ¿Cómo una mujer se da cuenta que está teniendo Lo que pasa es que la trombofilia? señora no se da cuenta. Nosotros hacemos un diagnóstico frente a la historia clínica y después frente a lo que puede pasar con el embrioncito. Por eso es que la primera ecografía es fundamental, porque ya vamos a ir viendo que no haya riesgos de aborto, que no haya lo que se llama un hematoma o un decolamiento, que lo que significa es que el saquito se está desprendiendo. No significa que eso es igual a trombofilia, pero es sugestivo de trombofilia. Que más adelante pueda no engordar lo que tiene que engordar, lo que se llama restricción del crecimiento intrauterino, que son los bebés que nacen flaquitos, las placentas que maduran antes de tiempo, es importantísimo la placenta. Todo eso está asociado a la trombofilia. Todo eso significa que tenemos que estar alerta, que frente a esos síntomas o signos tenemos que plantear que puede haber una trombofilia. ¿Y cuáles son? La preeclampsia, que una vez hablamos, la preeclampsia severa, que es muy común en las adolescentes y en los gemelares y todo eso, siempre puede haber una base de trombofilia. O sea, entonces, la preeclampsia, la presión alta en el embarazo. La presión alta con la proteinuria, o sea, con la proteína en la orina. Exacto. Sí. Bueno, y todos estos síntomas, después una vez que los identifican y que la embarazada tiene trombofilia, ¿cómo se maneja? Siempre la manejamos con la hematóloga. La hematóloga va a valorar si tiene un diagnóstico positivo, pero muchas veces no se llega a un diagnóstico positivo porque todavía hay algunos factores que no se han conocido, que se sabe que se tratan exactamente igual que como los estamos tratando, y a veces una señora embarazada que ha perdido 2 o 3 embarazos, sabemos que le vamos a hacer tratamiento aunque no tenga un diagnóstico positivo. ¿Y cuál es el tratamiento que se le hace? Y bueno, generalmente es la cardioaspirina, o sea, el ácido acetilsalicílico de 100 miligramos al inicio del embarazo, que dependiendo de los exámenes, que uno de los exámenes más importantes es el Doppler, que el Doppler es una ecografía que valora la vascularización, quiere decir... es como una ecografía en colores, una ecografía en donde se marcan y donde se ven valora la sangre que llega al útero, cómo el bebé va recibiendo el alimento, todo lo que nos va diciendo si hay algo de riesgo para el bebé, porque eso es lo más importante de la trombofilia. Y ahí muchas veces se plantea lo que se llama la enoxaparina, que es lo que todas las señoras conocen, como que la señora que se pincha la panza, porque es una medicación que se da por un inyectable. Lo habíamos pedido y te lo habíamos pedido desde producción, de saber cómo era la estadística, ¿no? En relación a cuántos embarazos con trombofilia existen en el mundo. Y me decías que desde el punto de vista ginecológico no se sabe, pero quizás o sea, es difícil, no está como catalogado. Claro, porque lo que pasa es que la trombofilia es un gran capítulo que lleva una cantidad de problemas, digamos, en el embrioncito o en la embarazada, y a su vez la vía final común es el hematólogo, porque siempre la tratamos con el hematólogo. Se han hecho jornadas junto con el equipo de hematología y se han hecho pautas que nosotros los ginecólogos los conocemos y se han pautado entre los dos. Además hubo en el 96, que eso es importantísimo para el Uruguay, yo siempre lo digo, hubo un premio nacional de medicina, la doctora Ana María Otero, una hematóloga muy conocida en el medio, con el doctor Pons, el doctor Pou y otros hematólogos, que hicieron el diagnóstico en el Uruguay de que las señoras que habían perdido más de 3 embarazos y se trataban con enoxaparina y bueno, y con una metodología lograron sus embarazos. O sea que ya se planteó a nivel nacional el tratamiento. ¿Se puede
solicitar un examen? ¿Hay forma de saber de que uno va a tener tendencia a tener a atender Si tú tenés antecedentes, ya tú ya vas al ginecólogo, pauta. exacto, y ya tenés indicación de ir al hematólogo para valorar, porque ya podés empezar con la cardioaspirina antes y el ácido fólico, que lo hemos hablado ya en otras oportunidades. Bien. Si tú no tenés ningún antecedente, como es el embarazo el que predispone a la trombofilia, tú podés tener todo normal fuera del embarazo y el embarazo aparecerte las alteraciones. Perfecto. Entonces ahí sería un control más seriado del embarazo. Perfecto. Silvia, como siempre, un placer tenerte aquí y recibirte. Y nosotros seguimos con más Tu Bebé.